Bueno, por la crisis económica se derrumba la compra de medicamentos en Argentina. Hay familias que ante la pérdida de poder adquisitivo priorizan la compra de alimentos que de medicamentos. A ver, vamos a conversar con Rubén Sajem, que es del Colegio de Farmacéuticos. ¿Es así? ¿Una familia prioriza comprar la comida de todos los días que por ahí un medicamento? Buenas tardes. Buenas tardes. Efectivamente, esto que se estaba empezando a ver en las farmacias desde mediados del año pasado de forma más acentuada, ahora fue corroborado con cifras y datos estadísticos. A través de 2018 hubo una baja en la dispensa de medicamentos del 5%, ¿sí? Esto representa, este número, que parece un número que puede ser menor, representa 38 millones de unidades de medicamentos menos que se dispensaron durante el año 2018 con respecto al año anterior. Estos medicamentos en muchos casos son para tratamiento de enfermedades crónicas, enfermedades que no se pueden discontinuar porque después pueden traer un problema grave de salud, ¿sí? Esto en parte se debe a los incrementos en los precios de los medicamentos, que están muchas veces en relación al tema del dólar que estamos viendo ahora, incide fuertemente el transporte, los gastos de combustible, el acondicionamiento propio de los medicamentos, la materia prima importada, pero es algo que debe ser considerado. La gente ya no está pudiendo acceder a los medicamentos a pesar del esfuerzo de los farmacéuticos de ofrecerles marcas alternativas más económicas, que a veces hay una diferencia de precios muy grandes entre las distintas marcas de medicamentos. Ese es otro problema que se está viendo también ahora. Es bastante difícil poder explicar lo que está pasando, porque nosotros lo comentábamos, porque los medicamentos fueron noticia de un tiempo a esta parte, porque se consume menos, porque la gente tiene menos dinero, porque aumentó considerablemente el precio de algunos de esos medicamentos, y con la salud no se juega. Uno puede cambiar, elegir una marca, una segunda marca por una primera marca, que no va a pasar nada, solamente bajar tu calidad de vida. Digo, no pasa nada en términos del organismo. Podés suprimir algunas salidas, y eso también se ve reflejado cuando, por supuesto, tu poder adquisitivo baja. Ahora, dejar de consumir medicamentos, dejar que el cuerpo y que la mente pasen a un segundo plano, reducir cantidades o dosis para poder llegar a cumplir con lo que el médico te recetó, es realmente un síntoma de que la cosa está mal. Exactamente. Los medicamentos tienen un sistema de distribución muy claro y muy transparente, y cualquier baja en la dispensa, en cualquiera de los niveles, se evidencia rápidamente. A lo mejor eso no pasa con otro tipo de productos. Por ejemplo, los alimentos, que aumentaron muchísimo, alimentos que aumentaron un 300, un 400%. Uno no puede evaluar si la gente reemplaza un alimento por otro, si deja de consumir alimentos que tienen menor valor proteico, como sucede, pero en medicamentos es claro. Se marca una disminución que empieza en forma acentuada desde junio del 2018, se continúa con mediciones en los meses de septiembre y diciembre, y ahora hay dos datos también preocupantes de enero y febrero, que hay una baja de un 8%. Un 8% parece que uno diera una cifra que no es relevante, y lo es porque implica, en el caso de un 8%, son 6 millones de unidades de medicamentos menos que se dispensan, y hay un 8% gente, comparado comparado de mes a mes. Nosotros comparamos febrero de 2019 con respecto a febrero de 2018, hay un 8% menos de unidades de medicamentos vendidas, que incluyen medicamentos de venta libre y también recetados para tratamientos crónicos. ¿Hay alguna estimación por sector social, por jubilados, obras sociales, privados? ¿Quién es el que menos compra en este momento? Los datos son generales. Nosotros en las farmacias tenemos la posibilidad, por la amplia distribución geográfica de las farmacias, de observar que esto se acentúa más en los adultos mayores, en la gente que no tiene acceso a una prepaga, que no tiene acceso a una obra social porque perdió el trabajo, porque está precarizado por la situación que sea. Los vemos en el mostrador de la farmacia, y hay zonas, evidentemente, que hay determinantes sociales en donde esto es mucho más acentuado. Ahora, esto marca algo. Si nosotros tenemos cifras del Observatorio para la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, por ejemplo, que es un organismo que trabaja bien y viene trabajando desde hace años, y dicen que tenemos un 11% de adultos mayores que está en situación de inseguridad alimentaria, a esos adultos mayores no van a poder comprar tampoco medicamentos, y eso es lo que está midiendo estos datos que estamos dando a conocer desde las entidades farmacéuticas, porque son las entidades farmacéuticas las que hemos dado a conocer estos datos. Sajem, yo quería confirmar una presunción. Si uno se para en un escenario de recesión y de crisis económica como tenemos ahora, podemos presumir que en los sectores
más carenciados, hay una caída en términos de la posibilidad de compra de alimentos y, por lo tanto, consecuentemente, de la nutrición. La nutrición es peor, en algunos casos los hogares tampoco pueden en invierno calefaccionarse, por ejemplo, y esto también hace a la salud. Ahora, si esas personas que tienen esa afectación por la salud por un lado, por otro, después van a la farmacia y pueden comprar menos medicamentos o eventualmente suspender algún tratamiento, ¿hay un círculo vicioso detrás de esto? La alimentación es parte de la salud. Una madre que tiene que comprar un ibuprofeno, un jarabe para su hijo, va a elegir primero las marcas posibles y sería tristísimo que no lo pueda comprar. Y no puede acceder a veces porque quien tenía una obra social, quien tenía una prepaga, ha pasado al sistema público. Y el sistema público está trabajando de una forma que ya no puede dar acceso a los medicamentos a esa gente. A ver, tenemos el 13% de los niños argentinos, 13% de los niños argentinos, datos de diciembre del 2018, que pasan hambre, ¿sí? O sea, su madre va a procurar darles comida. Lo que nosotros medimos es que esto está pasando también en medicamentos. En comida a lo mejor es más difícil medir. Podemos medir los precios de los alimentos, no cuánto la gente consume. En medicamentos está siendo evidente. Ahora, ¿dónde está el gobierno para regular esta situación? A ver, me hago esta pregunta y enseguida le contesto o le digo, vuelve el Estado a ausentarse, porque hay familias entonces que hoy por hoy no pueden comprar los medicamentos por lo que valen. ¿Y el Estado? La salud tiene que estar regulada. Temas como el aumento del dólar va a incidir seguro en el precio de los medicamentos. La gente tiene que acceder a los medicamentos. Los farmacéuticos procuramos a través de las redes de farmacias que estamos cerca de la gente, procurarle del sistema privado, que son las farmacias, el acceso posible, la alternativa de marcas más económicas. Eso tiene un límite en cuanto a la gente, a pesar de que le damos posibilidades, puede comprar de 3 medicamentos que le recetan 2 o 1, y nosotros no podemos decirle cuál tiene que elegir. Ahí tiene que estar la función del Estado en darse cuenta que esa gente necesita asistencia. Y no son solamente gente carenciada, son gente que ha perdido, como le digo, la posibilidad de una prepaga, de una obra social, una mujer que tiene que comprar un anticonceptivo que aumentó el 400%, porque muchas veces el precio lo fijan laboratorios extranjeros, no lo fijamos los farmacéuticos ni las farmacias. Ahora, Sajem, perdón, en ese sentido, hasta hace unos años hubo una política muy positiva en ese aspecto, que fue la política de genéricos. Sí. Después se fue abandonando esa política de genéricos. ¿Cuánto incide la no aplicación de la política de genéricos en la imposibilidad de estas personas de acceder al medicamento? En el año 2001 se presentó una situación de crisis, en el año 2002 se promulga la ley de genéricos, la 25649, ¿sí? Se empieza a recetar por nombre genérico en lugar de marca. Eso con el tiempo fue quedando, digamos, relegado, no se prescribe, claro, hasta que se presentan situaciones de crisis. Ahora, lo que yo digo es que la situación actual, ni siquiera la ley de genéricos que se promulgó en el 2002 alcanza. Porque ni siquiera nosotros ofreciéndole, como te digo, con la función nuestra de las farmacias, la gente no puede acceder, porque bajaron todos los medicamentos, la dispensa. Los genéricos, los que se llaman genéricos, que son medicamentos de marcas alternativas, más económicas, y lo de marca. Lo de primera marca, que muchas veces son laboratorios extranjeros, han aumentado muchísimo. Por eso dio el caso de los anticonceptivos, que las mujeres lo pagan de su bolsillo muchas veces, y vemos que a veces no pueden acceder. Claro, ni siquiera... Ha bajado, sí. un 9%. Bueno, los anticonceptivos debería proveerlos el Estado, sí, la salud pública en todos los casos. Sí. Dentro de un sistema de procreación responsable. Ahora es fuerte también lo que dice, porque es verdad, cuando recién uno trazaba el paralelismo con los alimentos, decíamos cuántos se corrieron y fueron a las segundas marcas. Acá ni siquiera eso, porque si uno puede, y vale esa comparación, la segunda marca, que no se malinterprete, pero si no, lo quiero decir de manera conceptual, sería el genérico, y ni siquiera con el ofrecimiento del genérico la gente puede consumirlo. Por ahí se me pasó, y lo mencioné en algún momento, algo dijo al pasar, se tiene en cuenta, se analizó, se evaluó qué medicamentos puntuales cayeron más que otros, se dejaron de comprar más que otros. Sí, primero lo que baja en primer lugar son los de venta libre, que no son medicamentos innecesarios. Muchas veces el medicamento de venta libre es necesario. Analgésicos, por ejemplo. Exacto, es un analgésico que debe comprarse en la farmacia y también es necesario. Ahora, lo grave es que hay medicamentos para enfermedades crónicas, que son enfermedades insidiosas, un desarrollo que no se va notando los síntomas hasta que se produce un problema. Por ejemplo, la ACV, que es la segunda causa de muerte en la Argentina, la primera de invalidez, va a aumentar el riesgo si la gente deja de comprar circulatorios, hipolipemiantes, que es lo que está bajando. Circulatorios, hipolipemiantes, medicamentos para problemas metabólicos.
hablamos de 4%, 8% de baja, 9% de baja, que representan 5 millones de unidades, ¿sí? Es decir, no es poco. Y eso genera a la larga un problema de salud que lo tienen que, digamos, tratar claro, nosotros los farmacéuticos hacemos lo que podemos y sobrevivimos también a la situación que es muy difícil para las pequeñas farmacias, que son las que detectan estos problemas. El gobierno está haciendo una publicidad muy fuerte ahora, promocionando un plan de medicamento para los planes sociales, para los tenedores de planes sociales. ¿Está funcionando eso? Para por ejemplo, la asignación universal. Exacto. Bueno, eso es un sistema privado. Eso es un mecanismo de entrega de medicamentos privado. Bueno, ahí es un tema para analizarlo porque el Estado ahí ha dejado de cumplir una función y hay grupos económicos, laboratorios, empresarios que han ofrecido este plan alternativo, pero eso también marca un déficit en la función del Estado, que es la que tendría que asegurar esos medicamentos esenciales, ¿no? Por lo menos para tratamientos crónicos y niños y adultos mayores. Muchas gracias por haber venido, Gracias muy a amable. ustedes. Bien.